Gracias a todos por estar conectados, por aquellos que comienzan a conectarse en esta mañana. Que Dios los bendiga. Saludo a todos los siervos de parte de la Iglesia de Dios de Nueva Viva. Que la gracia y la paz del Señor sigan inundándolos. Ahora, en esta mañana quería compartirles en este devocional un mensaje que se llama, lo he titulado, Toma lo bueno del pasado. Toma lo bueno del pasado. Y muchos dirán en algún momento, bueno, ¿por qué toma lo bueno? Porque mire que en las personas, yo en sí creo que la mayoría de personas, yo creo que estamos llamados en el tiempo a siempre tomar del pasado todo lo malo, o en nuestra mente reflejar las situaciones más de errores catastróficas o situaciones difíciles, grabarlas más en nuestros recuerdos del pasado, que las situaciones buenas. Son muy pocas las cosas buenas que recordamos, pero sí recordamos bastantes situaciones que en algún momento no nos han traído bendición. Como situaciones en algún momento que nos trajo tropiezo, una situación de la vida que en algún momento no fue agradable, en la vida cotidiana, en cualquier época de tu vida, de tu adolescencia, en tu matrimonio. Siempre la mayoría de personas, cuando vienen situaciones difíciles, recordamos el pasado, pero recordamos el pasado trayendo esas situaciones complicadas. Pero son muy pocos los recuerdos en nuestra vida que nos marcan, que son, se podría decir buenos, y que los hacemos parte de nuestra vida. Es así como en esta mañana quiero compartir este pasaje. Dice, toma todo lo bueno del pasado, toma todo lo bueno. De hecho, la Biblia en un momento dice, es necio aquel que dice que los tiempos pasados fueron mejores. Es necio, dice, porque realmente sabemos que con Dios el Señor tiene días nuevos, días de bendición. Habla de un aceite nuevo, habla de una unción fresca, habla de algo nuevo que trae Dios para nuestra vida. Amén. Quiero que me acompañen un pasaje de la Biblia que está en el libro en 1 Samuel 17:14. 1 Samuel, vamos a leer. Regálame un minutico. Vamos a 1 Samuel capítulo 17, versículo 14. Vamos a mirar una historia, y la historia de David. Vamos a ver desde el 34. Listo, versículo 34 dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. David está hablando con el rey Saúl, y en esos tiempos ya Goliat estaba amenazando al pueblo de Israel. Y David comienza a charlar y comienza a hablar con las personas cuando él va a dejar los alimentos. Ustedes se recordarán, cuando él va a dejar los alimentos a sus hermanos por parte de su padre, que le dice que vaya a dejarle sus alimentos. Él comienza a charlar con las personas que estaban, con los soldados, con las personas que estaban en la guerra, y comienza a comentarle qué está pasando acá. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el asunto? Y la gente comienza a decirle, mira, lo que pasa es que de los filisteos ha salido un hombre grande, un gigante, el cual está desafiando al pueblo de Israel. Y el rey le ha prometido a aquel que él venciera a este gigante, que le daría muchas riquezas y que le daría a su hija como prometida, y exhibiría de sus tributos a su familia, de los impuestos a su familia, aquel hombre que sea valiente, que pueda derribar a este gigante que está humillando al pueblo de Israel cada día. Pero miremos este pasaje que acabamos de leer. Dice que David respondió a Saúl, tu siervo, cuando David es llevado ante el rey Saúl, porque David dice, yo puedo derrotarlo. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía
yo tras él y lo hería y lo libraba de la boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. En ese momento hay dos cosas impresionantes que pasan con David. Cuando David va donde los hermanos a dar los alimentos, los hermanos comienzan a incomodarlo, comienzan a decirle, ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Con quién dejaste las ovejas? Cuando él había, por mandato de su padre, había ido a dejarles unos alimentos. Miremos dos cosas. Miren que si nosotros miramos la vida de David, siempre miraremos en el punto de David cuando David dice, es un hombre valiente enfrentado a Goliat. David era un hombre lleno de Dios, un hombre que era conforme, dice la Biblia, al corazón del Señor. Pero si nosotros analizamos la vida de David, cuando en esos pasos, yo creo que en esos tiempos todavía era muy joven David, miramos que la vida de David no era tan fácil como en algún momento, comillas, podemos decir, es que la presencia de Dios estaba con él y él vencía al león, vencía al oso. Dice que venían en el tiempo de las ovejas, venían a comerse las ovejas, él salía y Dios lo defendía. Pero realmente, miramos, analizando bien el pasaje de la Biblia, especialmente ese capítulo 17, miramos que los hermanos de David en algún momento lo tenían en poco. Su casa lo tenía en poco. Si usted se da cuenta, antes de que él fuera llamado a ser un ungido rey de Israel, miramos que aún ni siquiera era contado en medio de la familia. Aún yo creo que ni la familia creía en que David podía ser alguien importante. Se contaba a todos, a los mayores, a los guerreros, a los fuertes, que tienen actitud, al que sí realmente puede avanzar, pero menos se hablaba de David. Y cuando dice que va a ver a los hermanos, Eliab, su hermano, le dice en el 28 algo que me llama la atención. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia. Eso le está hablando el hermano mayor, no le está hablando otra persona extraña a David. Su misma familia le está diciendo, yo conozco que eres un soberbio. Y la malicia de tu corazón, para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mejor que hablar? Aparte de que en algún momento de la vida David ni siquiera era contado por su padre, no sé cuál sería la razón. Aparte de eso, miramos que aún sus hermanos también en algún momento no creían mucho en él, no creían que tal vez de pronto David podía hacer algo grande. Por eso Eliab dice, el hermano mayor le dijo, ¿qué estás haciendo acá? Solo has venido a armar problemas. Yo conozco la soberbia, le dice, la soberbia de tu corazón. Yo conozco quién eres. Has venido a traer problemas, la malicia de tu corazón. Cuando David dice, simplemente he venido a dejar unos alimentos. Mira cómo en algún momento miramos que la vida de David en su familia, en su casa, no era, entre comillas, no era tan maravillosa. Aún, vuelvo y te digo, los mismos de tu casa, los mismos de su casa, no creían en lo que Dios en algún momento podía hacer en la vida de David, siendo muy jóvenes. Cuando ya lo miramos grande, lo miramos a David desarrollando su ministerio, creciendo en el reino, con sus batallas, miramos a un David ya mayor, ya enfrentando cada situación. Pero si nosotros vamos a la Biblia, en esos pasajes de cuando David enfrenta a Goliat, David es un joven. David es un joven que en algún momento, yo creo que es un joven que en algún momento podría decir tenía temor, porque aparte de que sus hermanos no creían en él, le decían, yo conozco tu soberbia, yo conozco tu malicia, has venido a ver la batalla, solo eso. Descuidaste las ovejas, le dijeron descuidado. Cuando David simplemente estaba cumpliendo con un mandato del papá, cuando le dice, ve a dejar sus alimentos a tus hermanos. Pero aún igual te digo, ni los hermanos le tenían en gran estima. Yo conozco tu soberbia, por eso has venido acá, le dicen los hermanos a David. Quiero que analicemos este punto, porque cuando se escucha el rumor de que David podía enfrentar a Goliat, los llevan a donde el rey Saúl. Y el rey Saúl le dice, ¿quién eres tú? Le dice, Dios me dará la victoria, yo derrotaré a este gigante. Pero hay un punto maravilloso, cuando David recuerda su pasado. David nuevamente dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas. David recordando su pasado.
era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león, dice, eso era lo que en la intimidad había vivido en David, en las batallas que él había tenido personalmente en medio del desierto, porque no había mirado a nadie, cuando él estaba pastoreando sus ovejas, cuidando las ovejas de su padre. Cuando venía un oso, dice, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si este león u oso se levantaba contra mí, dice David, lo tomaba de la quijada y lo hería y lo mataba. David podía presentarse delante del rey Saúl, porque el rey Saúl no sabía la vida de David. Podía presentarse de dos maneras. Uno, como aquel que en algún momento en la vida pasó cosas difíciles, como aquel lamentándose de la vida que en algún momento era, entre comillas, como decir, de a malas, porque dice, me dejaban en el desierto, venía un oso y se comía mis ovejas, venía un león y se comía mis ovejas, como aquel que papá no lo llamó para cuando fueron convocados para ver cuál podía ser ungido de rey de Israel. Podría decir, no, yo soy el que no me tienen cuidado, a mí no me aman, a mí me desprecian. Podría decir, yo estaba en el desierto solo con las ovejas, allá nadie me acompañó. Podría decirse, yo era de a malas porque justo en el momento que me mandan a cuidar las ovejas vienen los leones y se comen mis ovejas. Podía recordar el pasado de dos maneras, diciendo, tal vez aún ni mis hermanos creen en mí. Aún el hermano Eliab le decía, ¿para qué has venido con tu soberbia a mirar la guerra? Has descuidado esas pocas ovejas que dejaste. Conozco la malicia de tu corazón. De pronto David podía recordar su pasado y decirle al rey Saúl de esa manera, decirle, yo soy el más pequeño, tal vez no puedo hacer nada por cada circunstancia de la vida. Pero si miramos a un David, cuando habla con el rey Saúl, David, siendo un joven todavía, dice, muy convencido, muy seguro de quién era. Dice, yo cuando estaba en el desierto y estaba solo, venía un oso y un león. Y cuando venían, dice, a comer mis ovejas, dice, yo los perseguía en el nombre del Señor. Los alcanzaba, dice, los tomaba de la quijada y los mataba. O sea, con una seguridad. Pero en ningún momento vamos a mirar que David recuerda su pasado como diciendo, vuelvo te digo, lamentándose. Es que mi padre nunca me amó. Es que mi padre siempre me dejó a un lado. Mis hermanos se burlaban de mí. Tal vez mis hermanos no me apreciaban. Tal vez mi padre ni siquiera me tenía en cuenta en la vida. Sino que David trae el pasado, pero trae todo lo bueno. Por eso el mensaje de esta mañana, lo que yo les quería compartir, creo que esto Dios nos quiere enseñar y es, toma lo bueno del pasado. Toma lo bueno. Las personas en sí, yo creo que la mayoría de personas siempre estamos listos, como cuando nos acontece alguna situación en la vida, a recordar el pasado, pero a traer el pasado, pero con angustia y con tristeza. David se presenta delante del rey Saúl y él comienza a contarle todo lo que Dios ha hecho maravilloso en su vida. Estaba en el desierto, cuidaban las ovejas, pero Dios estaba ahí para darme la fuerza y la valentía, se enfrentaba. Dios nos decía, no que de a malas, nos decía David, soy que de a malas. Estaba en el desierto y se venían y se comían. Justo venía un león y era terrible. Yo me imagino que esa pelea, cómo sería tan impresionante que David poder pelear con un león. No sé cómo sería esa batalla. En esa batalla no estaban los hermanos, no estaba el papá. Estaba David solo en el desierto, cuidando sus ovejas y tenía que enfrentarse a ese león, enfrentar a ese oso para cuidar las ovejas que le habían sido encomendadas, cuidadas bajo su cuidado. Miren que David nos enseña, porque en ningún momento hay un hablar de tristeza, de angustia, diciendo, no, pobre de mí, nadie me quería, mi papá me hacía a un lado, en ningún momento, sino habla con seguridad. Dice, este mismo Dios que me cuidaba, me dará la victoria y poder derrotar al gigante. Y esa es la seguridad que tiene David con respecto a su pasado. Y eso es lo que el Señor quiere en esta mañana, que nosotros podamos hablar con esa seguridad de nuestro pasado. Tú puedes en el pasado también mirar todo lo bueno que Dios ha hecho en tu vida. Muchas veces Satanás, yo siempre digo Satanás, entre comillas, digo el enemigo, cuando viene una situación dura a tu vida, cuando viene un problema a tu casa, a tu familia, el enemigo traerá todos los recuerdos del pasado
del momento de que fallaste en algún momento de la vida, de que cometiste un error, para traerte uno tras otro, y comenzar a ganarte la batalla. Comenzar a ganarte la batalla en el momento, en la mente, en lo espiritual. Comenzarte a decirte, sí, te acuerdas que tú hiciste esto, tú hiciste el otro, pero son muy pocos los recuerdos que en nuestra cabeza están cuando tú tuviste una victoria. Cuando te graduaste, cuando terminaste tus estudios, cuando te aceptaron en un proyecto, cuando has acertado muchas situaciones buenas. No, sino que el enemigo siempre viene a traerte recuerdos de tristeza, de conflicto, de problema a tu vida. Pero tenemos que ser como David lo hacía. David en un momento, cuando fue presentado delante de Saúl, trajo a su vida momentos tristes de angustia, sino momentos de victoria, de saber que en cada situación Dios estaba ahí y le daría la victoria que él necesitaba. ¿Ven? Y mira que esto es difícil porque la familia de David no en sí estaba ahí en todo momento para darle ese consejo y esa palmada en la espalda de decirle, vamos David, tú puedes. No. En algún momento miramos que la misma familia, en algún momento, entre comillas, Dios bendiga a nuestras familias, pero en un momento la misma familia no estaba para ayudarlo y para bendecirlo. Primero que todo, como te dije, lo ignoraban desde muy pequeño, ni siquiera lo llamaron para presentarlo ante el profeta Samuel para ser ungido. Dijeron, ay, verdad, es cierto que hay un muchacho que por ahí está. Y los hermanos le decían, este tiene soberbia en su corazón, este es un soberbio, le decían, tiene un corazón que no es correcto. Miren lo que dice Eliab, su hermano mayor. Nuevamente miremoslo porque esto es maravilloso. Dice, Eliab, su hermano mayor, dice, y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira. Pero todo le dice, le dio ira al hermano. Mirándolo a David, hablar con los hermanos, con la gente, mirando, ¿qué es lo que está pasando acá? Y David dijo, encendió en ira contra David, y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia, David, tú veniste porque tienes soberbia, conozco la malicia de tu corazón, tú veniste a darte cuenta, a enterarte, darte cuenta cómo lo tenían a David. Cuando David, te digo, David simplemente estaba lleno de buenos alimentos. No había un abrazo, mis hermanos y tal, qué bien que hayas venido, qué bien que estás con nosotros. No, decían, no, yo conozco que es tu soberbia, David. Pero David en un momento dice que iba con una soberbia, David simplemente iba a dejar unos alimentos y ahí miramos que David estaba muy seguro de quién estaba con él. Porque cuando comienza a contarle al rey Saúl lo que Dios había hecho con él en el desierto, cuando estaba solo, cuando no había papá, no estaban hermanos, en cada dificultad que había vivido en la intimidad, cuando no había nadie que lo ayudaba, comienza a contarle la experiencia que ha tenido, saber cómo venía el león y Dios le daba la fuerza para poder arrebatarle, dice, le arrebataba al oso, le arrebataba la oveja, dice, y lo tomaba de la quijada. No me imagino esas batallas como sean tan impresionantes. Lo tomaba de la quijada, dice, y lo mataba. Y comienza a contarle al rey Saúl, dice, ese es el Dios al cual yo sirvo, al Dios que estaba conmigo en la intimidad cuando nadie me miraba, cuando muy joven había batallas, pero ahí estaba el Señor. Y David comienza a contarle cosas de su pasado al rey Saúl, de lo que Dios había hecho en su vida, pero nunca tristeza ni angustia de mí, pobre de mí, nadie estuvo conmigo, nadie me ayudó, me dejaron todos. No, sino que comienza a contarle todo lo que Dios había hecho en su vida, en su intimidad, cuando era joven, cuando le tocó pasar situaciones difíciles. Iglesia, debes de traer a tu mente, debes de traer esos recuerdos de victoria, porque no debes dejar que solo el enemigo traiga a tu vida lo triste, las angustias, la problemática. Debes de también guardar en tu corazón, guarda en tu mente los momentos de victoria. ¿Cuántas victorias te ha dado Dios? ¿Cuántas victorias te ha dado el Señor en la iglesia? ¿Cuántas victorias te ha dado Dios en la casa? Cuando clamaste por una persona que estaba en algún momento en una clínica, en un hospital, y tú clamaste, Dios te usó y el Señor trajo milagro. Cuando tú clamaste en una situación que estabas en angustia, en depresión, no sabías qué hacer y el Señor te ha librado. ¿Cuántas batallas has librado en tu intimidad, iglesia? No solo traigas a tu mente todo lo terrible que en algún momento pasado, trae también esos recuerdos, afírmalos. ¿Cómo saliste solo en algún momento cuando papá no estuvo a tu lado? ¿Cómo saliste sola cuando no estuvo papá?
cuando la persona que amabas no estuvo contigo. Y Dios estuvo ahí para ayudarte y traerte victoria. Trae a tu mente esas victorias que Dios te dio porque Dios estuvo contigo. Aunque de pronto en algún momento, muchos, entre comillas, dicen, de pronto no conocía a Dios en la manera que conozco. Pero Dios estuvo ahí, Dios secó tus lágrimas. En la habitación cuando llorabas sola, llorabas solo, desesperado por las situaciones que no parecían que no iban a tener solución. Dios estuvo ahí, te dio victoria. Acuérdate de esas victorias. Acuérdate de esas victorias en tu vida. Cuando venga el enemigo a traerte algún recuerdo del pasado, algún recuerdo triste, acuérdate. Mira que el mensaje de esta mañana se llama Tomando lo bueno del pasado. Toma lo bueno del pasado. No solo tomes todas las tragedias y situaciones difíciles que han pasado en tu vida. Apropiate de las victorias que has tenido en Cristo Jesús. De cómo Dios, si tú estás aquí en este camino y has llegado donde estás, has avanzado, es porque Dios te ha dado la victoria y Dios ha estado contigo. Amén. Mira que en el libro de Isaías 43:18 dice, no traigas a la memoria las cosas del pasado. En el libro de Isaías 43:18, este pasaje es maravilloso. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 18, dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosas nuevas, dice, pronto saldrán a luz. No las conoceréis, otra vez abriré el camino en el desierto y ríos en la soledad. No traigas a la mente cosas tristes de tu vida, cosas que en algún momento te traían confusión, te traían tristeza, angustia. Trae cosas de bendición. Acuérdate de las cosas de bendición de lo que Dios ha hecho. Y sé que Dios ha hecho muchas cosas en tu vida maravillosas. Sé que Dios te ha usado en gran manera. Así que vamos a orar en este momento. Vamos a decirle gracias, Señor. Vamos a clamar. Decirle gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en medio de nuestra vida. Gracias por todo lo que tú haces. Y pidámosle al Señor, como dice en el libro de Isaías 43:18, no nos acordemos del pasado en un momento de cosas de tristeza. Acordémonos de cuando Dios ha estado a nuestro lado y cómo nos ha dado la victoria. Amén. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, en donde tú estás, te invito a que oremos. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, hoy te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, para poder pasar, Señor, a la oración por las peticiones del pueblo. Pero primero te queremos dar gracias, Señor, por este mensaje de esta mañana, de no acordarnos, Señor, del tiempo pasado en desgracia, en angustia, sino que tomemos lo bueno, Señor, y recordemos cómo tú nos has dado victoria, Señor, en cada situación, en nuestro hogar, en nuestra familia, en tiempos cuando éramos jóvenes, en situaciones, Señor, cuando sabíamos que peleábamos nuestras propias batallas y estábamos solos, Señor. Cuando no había, tal vez, Señor, alguien que nos apoye. Pero ahí en la intimidad, Señor, tú nos dabas la victoria, como pasaba con David. En el desierto, Señor, tú le diste la victoria. Y hoy te damos gracias, Señor. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a acordarnos, Señor, pero acordarnos, Señor, de esas cosas de victoria en nuestra vida, Señor. Y que cuando venga el enemigo, Señor, a acusarnos y a traernos muchos recuerdos del pasado tristes, poderlos desechar en el nombre de Jesús y decir, Jehová está con nosotros. Y así como ha estado con nosotros en cada situación, también en estos tiempos nos dará victoria en cada situación que estemos viviendo, derrotando a cada gigante. Te damos gracias, Señor, te damos toda la gloria. Hoy te pedimos, Padre Santo, que seas tú, Señor, guardando, Señor, este mensaje en nuestro corazón, sabiendo que tú nos guardas en todo momento, sabiendo que toda victoria viene delante de ti. Hoy te pido que bendigas, Señor, a cada personita que en este momento, Señor, está escuchando este mensaje. Que los bendigas, que los guardes, Señor, que tu presencia esté con ellos, Padre, en todo momento. Que les traigas a su mente, Señor, cuánto tú los has librado, cuánto tú los has guardado, Señor, del oso, cuánto tú los has protegido, Señor, aún del león que ha querido hacerles daño, pero tu mano poderosa ha estado ahí para defenderlos, Señor, y que tú, Señor, los has hecho hombres valientes, Señor, mujeres valientes y esforzadas, Señor, para enfrentar cada situación de su vida. Te damos gracias, Señor. Ha exhibido su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr, ha defendido a su pueblo y lo ha hecho